¿Cómo Eh, estás? ¿Qué tal? Me presento, soy Ramón Omar Gasparri, primo de Marcelo. Uy, Eh, bueno, ya está, Fue listo. un gustazo de escucharte. Bueno, muchas Yo, más que preguntarte, gracias. simplemente quiero expresarte mi admiración. Es un placer escucharte. Se te nota lejos cómo te gusta lo que hiciste, y yo también soy un enamorado de lo que me pasa en mi vida, de lo que hago, tal vez más básico en lo que tiene que ver en lo intelectual, pero tengo otros perfiles que desarrollo y me siento bien, gracias a Dios, con lo que hago. Pero escucharte a vos Bien. es un placer, y como todo lo que están mostrando estos chicos del profesorado de San Miguel, Horacio, mi directora, Soledad, que ojalá se haya conectado, pero es un placer escucharlo, uno queda boquiabierto, así que bienvenido. Y bueno, si sos amigo de Marcelo, seguramente sos una buena persona. Bueno, Marcelo tiene muy buen gusto para eso. ah, Aquí no sé si me equivoqué, pero claro, bueno. claro. ¿Qué va a hacer? ¿Viste? Sí. No, no, yo soy amigo de Horacio, yo con Marcelo no tengo nada que ver. Además, es un jujeño fóbico, Sebastián, debo reconocer. Pero yo siempre digo que soy del Ducado de Monterrico, ¿no? Que no Totalmente. Claro, pertenece. vos Claro, sos ¿no? Sí. Ah, vos exactamente. sos de otra localidad especial. Claro, Claro, exacto. totalmente, sí, Hey, sí. Una polis. Claro. Sí, sí, y hace unos... volviendo al tema de la sandwichería, obviamente después vamos todos a comer los delitos. Ah, listo. Ya está. Claro, No, era. Claro, más vale, sí. seguro. Sí, bueno, Sí, claro. Algún día se puede dar. sí, ¿por qué Algún día se no? va a dar, sin duda. Sin Sí, duda. Sebastián hace unos años atrás fue con la familia a Jujuy y dice que pasó cerca y Sí, Ajá, este, sí, 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 estaba en así que proyecto. estaba, pero no sé si pasó por el Ducado de Monterrico, pero sí, anduvo sí, cerca. sí, Sí, Marce. Claro, Sí, sí, pasé, ah, pasé. Perico, Monterrico, sí, señor. mira vos, qué mira grande, vos, che. Sí. qué ¿No viste bueno. la sanguchería del Lito? Ah, no, todavía no estaba inaugurada, No, así no que... estaba, no estaba. Estaba en proyecto. Ah, en proyecto. Perfecto. Esto es muy nuevito, es muy reciente, así que tenés Ah, que bien, volver bien. por acá, Sebastián. Perfecto, perfecto. Ya La salgo para próxima, allá, ya voy, ya voy. Claro. la próxima con Horacio, porque vos has visto, Marcelo no, No no paga. llega, no es licenciado. No, esto, viste, se van ellos, a mí me dejan acá, claro, está Ah, bien. ah, No, es que listo, ya no me fía más, la última vez no le pagué, así que... sí, sí. Con el, con el verso del profesorado me quedo debiendo, Marcelo. No, yo todavía no salía del asombro que nos venía a visitar un montón de gente, imagínate. Qué bárbaro, che. Bueno, si hay alguien que quiera retomar la parte seria, no, no, Perdón. no, no. Bueno, si quieren preguntar, por favor, levanten la manito, pongan ahí una manito como puso Silvia hace un ratito. Y bueno, vamos aprovechando que en esta oportunidad, bueno, Sebastián nos puede esclarecer muchas cosas que tienen que ver con la lengua, con la literatura. Seguramente tendremos muchas preguntas, pero bueno, hay que animarse y preguntar. Y por favor, a los que tengan encendido el micrófono y no estén preguntando, que lo apaguen, así ya nos podemos escuchar todos bien, ¿sí? Ahí es Laura Mercado, que la veo que tiene el micrófono prendido. En fin, todos los que tengan micrófono lo pueden apagar, por favor, así no hacemos acopla ni nada por el estilo. ¿Quién quiere preguntar algo? Levante la mano. Por ahí algunos no los veo, si no los veo me avisan, me levantan el micrófono y me avisan.
Ahí veo a Carlos García. Carlos, Hola, hola espera Carlos. que prendo la cámara, profe, ¿cómo andás? ¿Cómo Bien, estás, prendo la Carlos? cámara porque estaba con otra. Bueno, Carlos Bien, García. bien. Era para, sí, mi nombre es Carlos García, era para preguntarle al profe Sebastián una cuestión de que por ahí resonaba un poco esta cuestión de lo que se habla del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué opinión tiene él en relación a esta cuestión del lenguaje inclusivo y principalmente el uso de ese lenguaje inclusivo en las instituciones tan académicas, ¿no? Lo pregunto porque me ha tocado estar en una clase en una universidad y las profesoras utilizaban este lenguaje inclusivo, inclusive muchas de ellas querían que nosotros cuando hicieran las redacciones también lo utilizáramos, ¿no? ¿Qué opinión tiene él acerca de eso? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, yo, en primer lugar, no me molesta que las personas lo usen, me parece muy bien, es una opción personal. Lo que me molesta es que me lo quieran imponer. Yo no uso el lenguaje inclusivo porque no lo sé usar, creo que no hay nadie que lo sepa usar bien. Es muy complicado porque presenta contradicciones internas muy grandes, que ahora sería muy largo explicar. Una es la sintáctica, no se termina de saber a qué nos estamos refiriendo en algunos casos, ¿sí? La prueba está que en el canal Encuentro se hizo una clase y la tuvieron que cortar porque era incoherente lo que estaban diciendo. Pero a mí me parece que hay algo más importante, que es lo siguiente: el lenguaje siempre es inclusivo, en tanto la actitud de la persona sea la del respeto al otro. A ver si me explico. El hecho es el siguiente, que una letra no hace a la elección de género de una persona, ¿sí? No la hace porque en última instancia la E en castellano, ¿sí?, en muchos casos es determinante de masculino. Si no, piensen en bebé, beba, ¿no?, infante, infanta, presidente, presidenta, ¿sí? Con lo cual es absolutamente ridículo querer llevar desde el punto de vista de una lengua que de por sí tiene género, en ese sentido, a una sola letra. En segundo lugar, las lenguas son un proceso histórico. ¿Qué quiero decir? Yo no soy el dueño de la lengua, sino que ella es mi lengua. Yo formo parte de la lengua. Es al revés lo que tenemos que hacer. No es mi lengua, yo soy parte de ella, ¿sí? O sea, yo nací y el castellano ya estaba, ¿sí? Y por otra parte, si hacemos semejante aberración, lo que estamos haciendo es cortar una historia que va a hacer que las generaciones posteriores no puedan comprender un texto escrito en castellano clásico, ¿sí?, de forma tal que no van a entender absolutamente nada. Porque si yo modifico ciertos adjetivos o ciertos sustantivos poniéndole una determinada letra, cambio su significación, ¿sí? Es decir, si de pronto, aparte, por otra parte, ¿quién me dijo que la O es masculina? Yo no digo que alguien es un violinista, digo que es un violinista, ¿sí? O digo que es un pianista, ¿sí? O yo soy un ¿qué? Un lingüista, y soy un hombre, y termina con A. ¿Quién dijo que la A es femenina? ¿O acaso no hay nombres que terminan con A y son masculinos? ¿O hay nombres con O que son femeninos? Rosario, Consuelo, qué sé yo, el que ustedes quieran. Es decir, si nos centramos en ese sentido, el lenguaje inclusivo termina siendo excluyente. Ese es el problema. De hecho, voy a decirles algo que es muy grave. Acá hay universidades que lo han decidido y que prohíben hablar en lo que sería el castellano usual. Es decir, hay que hablar en castellano inclusivo. Yo, por supuesto, lo primero que dije es, bueno, muchísimas gracias, no voy más, porque a mí no me sale hablar de esa manera. Con lo cual es una censura, ¿sí? Y en segundo lugar, y fundamental, no va a poder leer esa gente en 10 años un texto escrito ni por Borges, ni por Cortázar, ni por nadie. Porque si lo traducen al lenguaje inclusivo, termina siendo un asco.
en el peor sentido, digamos así. A mí me parece que es una moda. Los derechos de las minorías sexuales debemos defenderlos de otra manera, no haciendo una lengua. Porque si no es una lengua aparte y me aíslo. Y eso termina siendo más excluyente que inclusivo. Y fundamentalmente, si la lengua es una herencia, las reformas de la lengua llevan siglos, siglos llevan. Si ustedes miran lo que es el castellano del siglo XIX y el nuestro, hay mínimas diferencias. Sintáctica ninguna, porque en 1000 años no se modificó nada. Pero semántica, morfológica, se ha ido modificando, pero es un proceso lento. Esto es como cuando obligaban a mis docentes a que nos traten de tú. Era ridículo. Nadie hablaba de tú. Porque en Buenos Aires se habla de vos, se vocea. Entonces era tan abstracto como eso. Y me parece que termina siendo contraproducente. Porque, vuelvo a decirles, no es mi lengua, yo soy de ella, que es distinto. No sé si fui claro, si respondí bien. No, no, sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. No, por favor. Gracias, Gracias a vos. Carlos. Gracias, Sebastián. Clarísimo el concepto. La verdad que nos sirve mucho porque está viendo mucho de esto. Por suerte, yo creo que como dijiste vos, es una moda y de a poquito se está desinflando, como toda moda. Bien. ¿Quién más quiere preguntar algo en relación a todo lo que nos está proponiendo pensar, Sebastián? ¿Quieren preguntar algo, hacer algún comentario? Levanten la mano o abran micrófono y directamente pregunten. Recuerdo mientras a alguien se le ocurre preguntar algo, recuerdo algo que a mí me había impactado mucho, quizás vos me puedas dar una explicación, ¿no? Porque tiene que ver con esto de las lenguas también. Hubo una entrevista que le hicieron una vez a Héctor Bianchotti, el famoso escritor argentino que se radicó en Francia y fue miembro de la Academia de De la Letras Academia Francesa. Francesa. Llegar a ese lugar, es un lugar muy pocos habían llegado, que no fueran franceses nativos, ¿no? Claro. Y en esa entrevista salieron varias cosas interesantes. Una, que él era hijo de una familia que venía de la zona de Lombardía, creo que era por ahí, de Italia, y que hablaban un dialecto que su padre le prohibió aprender. En Córdoba estaban radicados ellos. Esto es muy interesante. Entonces él le tocó aprender sí o sí el castellano, no le quedó otra. Y después, bueno, se fue a Francia, aprendió el francés, bueno, ya lo sabía, lo aprendió acá, bueno, no interesa tanto, pero sí él contaba una anécdota que le había pasado a otro escritor famoso, que hay varios escritores que desarrollaron su escritura, ¿no? Y hablaba de Joseph Conrad, que era polaco, y Polaco. que aprendió el inglés en los barcos, porque se hizo marino. Bueno, en fin, digamos, Claro. cosas así muy curiosas, ¿no? Y que cuando lo despide Bernard Shaw, esto me causó mucha impresión, por lo que dijo Bernard Shaw, cuando lo despiden en el entierro, a Joseph Conrad, dice, bueno, acá se nota que estamos despidiendo a un gran amigo que amó al inglés como poco lo han amado, y lo trató como se debe tapar una dama, bueno, en fin, unas flores de tiro impresionantes, pero dijo algo que viene en el estilo de Bernard Shaw, dice, pero se nota que no aprendió el inglés en el jardín de infantes. Una cosa que me llamó muchísimo la atención, no sé si vos podés hacer referencia a esto, porque tiene que ver con el aprendizaje de una lengua y tiene que ver con lo que eso después se nota en Claro. eso, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, vos sabés, Horacio, que, claro, Conrad era polaco y cuando él ingresa a la Marina inglesa empieza a aprender el inglés. Y todos los que aprendemos una segunda lengua somos muy respetuosos de esa lengua, porque tal vez cuidamos un poco más la forma, desconocemos ciertos giros, ¿no? Yo he tenido la suerte de viajar y estar en otra lengua y hablar en esa lengua, en otro país, y hablar en la lengua que se habla en el país, y parezco, realmente debo parecer, por lo menos lo que me dicen, debo parecer el típico estudiante de academia, ¿no? Que habla cuidadosamente, que pronuncia la Z, como nosotros, ¿no?
en castellano, nosotros no la usamos, o aspira a las H's, y que tiene que ver con justamente el hecho de que al adquirir una segunda lengua recibimos un regalo, y ese regalo lo cuidamos, ¿no es cierto? Tiene que ver con algo que nos costó, que es costoso, pero no por el dinero, sino costoso por el esfuerzo que nos ha significado. Entonces, apreciamos eso. La lengua materna la recibimos de golpe, ¿no? Nos fue impuesta, por otra parte. Y mira, Horacio, vos decías algo que es interesantísimo, que es el tema de las segundas lenguas. Yo también vengo de familia lombarda, justamente, los Guardini son de ahí, de la zona de los Bianchotti. Y mi abuelo, por ejemplo, no hablaba italiano y era italiano, ¿no? Con lo cual en su misma familia era como una negación porque acá se iban a burlar y demás. Hace muchos años yo era director de una escuela en el fondo de José C. Paz y tenía una gran comunidad paraguaya. Y entonces venían los papás que hablaban guaraní muy bien y los chicos no. Y mi primera pregunta es, ¿por qué su hijo no habla guaraní? Entonces, claro, los padres me miraban, no, profesor, ¿cómo le voy a enseñar guaraní si el chico tiene castellano en la escuela? Pero usted está haciendo un mal. Porque primero un chico no solo aprende 2, 3, 4 lenguas a la vez, sino que usted le está impidiendo que conozca toda su historia. Su historia pasó en un país bilingüe. Paraguay, en ese sentido, es más rico que nosotros, bilingüe. ¿Qué quisiera yo más que hablar 2 lenguas? ¿No es cierto? Es algo maravilloso. O 3 o 5. Con lo cual uno empieza a darse cuenta, lo sabés, Horacio, que esas discriminaciones estúpidas, ¿no? Que existen, perdón por el término, pero que existen entre una lengua prestigiosa y una lengua, no sé, tal cual. Las lenguas son iguales, absolutamente iguales, pero tienen una visión del mundo distinta. Con lo cual no hay una lengua mejor o peor. No es que el inglés sea mejor porque, bueno, el inglés se impuso por una cuestión política y económica, ¿sí? Si nos hubiesen conquistado, no sé, los suecos, hablaríamos sueco, qué sé yo, no sé. El hecho es que las lenguas son perfecciones en su sistema. Y si yo le impido, si ustedes hablan una segunda lengua, les pido por favor que le enseñen a sus hijos esa segunda lengua. Y si se casan con una japonesa o con un japonés, que le enseñen japonés. Porque el don de haber recibido una lengua, 2 lenguas a la vez, es algo que nunca vamos a lograr los que estudiamos una segunda lengua de grandes. Yo tengo un caso, lo pongo como anécdota y lo cuento rapidito. Tengo una amiga cuyo hijo, es mucho mayor que yo ella, cuyo hijo ya grande, argentino, se casa con una japonesa en Francia. Los dos viven en Francia. Se casó con una japonesa. Yo digo, no sé cómo se habrán conocido, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ustedes saben que la paralingüística es muy importante en estos casos. Bien. Entonces, tuvieron una nena. La nena tenía 5 años. Yo la conocí cuando vino a la Argentina. Y entonces, el papá le hablaba en castellano porteño, ¿no? Le decía, che, vos petiza, ¿no? Que sea tal cosa, bueno, la nena le contestaba en castellano porteño. Ah, papá, déjate joder, que eso tal. La madre le hablaba en japonés y ella le contestaba en japonés. Y en la escuela hablaba francés. O sea, ¿cuál es? Claro. Es más, mi amiga me dice, como yo hablo francés, me dice, ¿por qué no le hablas en francés? Yo le hablé, le tiré 4 o 5 preguntas y la nena me respondió perfectamente. Entonces, imagínense el don de esa nena que a los 4 o 5 años habla 3 lenguas, frente a nosotros que aprendimos una. La visión del mundo que tiene. No duden de ninguna manera en enseñar una segunda lengua, es una visión colosal, es un don impresionante, enriquecedor, ¿no es cierto? Y bueno, como decía Horacio, ¿no? Conrad es un caso paradigmático. Acá pasó, Bianchotti es otro caso, ¿no? Wilcock, que aprendieron una segunda lengua y escribieron en esa segunda lengua. Entonces uno dice, bueno, qué genial, ¿no? Qué estupendo. Sí, además pensaba en esto de que académicamente hoy el mundo, todos los papers, y esperemos que algún día nuestros estudiantes también puedan desarrollar una carrera académica, ¿no? Y puedan, ojalá, ¿no? En otros estudios, seguir avanzando. Y bueno, mucho de lo que se escribe y circula en el mundo está en inglés. Nos guste o no nos guste, es un poco así.
Entonces necesariamente nos lleva un poco en el camino del conocimiento a tener que dominar un poco esa lengua, ¿no? A mí me cuesta muchísimo el inglés y estudié también de chico, pero después lo fui perdiendo. En fin, digamos, cuesta muchísimo. Así que es más que importante. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de los que está ahí presentes? Anímense, vamos, díganme algo, vamos. Por suerte, en el Ducado de Monterrico tenemos dos lenguas, el castellano y el jeringosa también, ¿no? Sí. No, una vez, claro, y además una vez fui a pedir trabajo y me dicen, ¿usted qué habilidades tiene? Y domino varias lenguas. Y ahí me mandaron a pegar estampillas, ¿viste? Ahí la veo hablando del idioma paraguayo, la veo a Hilda, ahí que nos tira una frase en paraguayo, a ver, en guaraní, sí, perdón. Sí. ¿Sabe guaraní? Sí. No hablo guaraní, tengo el tono nada más. Por eso, una vez cuando hablábamos que hicimos un trabajo en antropología, me escuchó justo el profe que yo hablaba, mis papás eran paraguayos, nunca aprendí el guaraní, pero No sí aprendiste, escucharlos a hablar y todo, el cantito ese, a mí me encanta cualquier lengua que tengan, me encanta escucharlos. Y justamente lo que yo escuchaba ahora que comentaba acerca de lo importante de las lenguas de nuestros padres, ¿no? Por supuesto. Y haciendo el programa este de ATR, que me tocó acá en Barrio Obligado, una mamá me comentaba que ella es paraguaya y me decía muy enojada que la maestra del hijo le había prohibido, la llamó, le hizo una reunión aparte y le dijo, no le hable más en guaraní delante de su hijo, porque él si no nunca va a como corresponde. Bueno. Y le digo, y ella me lo contaba angustiada, no, le digo, yo si hay algo que tengo valioso y sagrado es el recuerdo de escucharlos a mis padres hablar. Y eso es algo que se les da a los hijos y razón para no hablar, ¿cómo no transmitirles la oportunidad de que tengan esas dos lenguas? Totalmente. A esa edad el chico es una esponja, por Dios. Lo pones a hablar guaraní, chino, lo que vos quieras. A nosotros nos cuesta una vida estudiar una segunda lengua. Realmente es un crimen, ¿no es cierto? Que personas que hablen otra segunda lengua no le enseñan. Es maravilloso transmitir ese saber, es impresionante. Amén de que, por supuesto, que las lenguas autóctonas de América tienen una riqueza desde el punto de vista de la acción, justamente, que es muy particular. Yo tengo un amigo que, bueno, ustedes lo conocen, Diego, que habla guaraní, y él siempre me explica que hay cosas que son intraducibles, no porque no exista la palabra, sino porque es un concepto más amplio, ¿no? Es decir, no solo es el ser humano, cuando quieren nombrar al ser humano lo hacen de una manera, y cuando quieren nombrar al ser humano como ente anímico es otra. Entonces uno dice, qué belleza, qué riqueza, ¿no? Porque es como si nosotros dijésemos, no sé, persona, ser humano, mujer, hombre, lo que ustedes quieran. Pero en ese caso están hablando de la esencia, ¿no? Es cuando es diferente, me encontré con alguien o me encontré con tal. Y eso es muy bello en una lengua, esa concepción del mundo, ¿no? Sí, y hay algo ahí, Sebastián, que vos decís, que me remite y tiene que ver con el Paraguay también. Porque la pregunta que por ahí te iba a hacer era en relación a si el lenguaje como lo conocemos tiene sus, digamos, sus ayudas, vamos a llamarlo así, que tienen que ver con lo paraverbal, o lo llamado dentro de lo paraverbal, ya que de algún modo iniciamos esta charla poniéndonos en la capacidad de expresión, digamos, ¿no? Cómo se expresa el dolor, cómo se expresan las emociones, ¿no? Y recuerdo esa anécdota que la leí en algún lugar, esos lugares, viste, que uno lee y después no sabe dónde estaba ese leído, que contaban el encuentro entre los jesuitas, los primeros jesuitas que vinieron aquí, y los guaraníes, que a partir de ellos se inicia ese vínculo tan poderoso, que aún todavía que no creo que desentrañemos todavía la naturaleza de ese vínculo,
en donde se crean las misiones jesuíticas, que no revistaron, digamos, en ese momento por lo menos, grandes incidentes entre ellos, al contrario, se entendieron. ¿Cómo se entendieron? Parece ser que hubo mucho de lo paraverbal que jugó allí. Y me gustaría escucharte a vos, que sos un especialista en la lengua, ¿qué podés decir de esto paraverbal? Porque, digamos, si hablamos de la capacidad de poder expresar ideas o de expresar sentimientos, ¿qué papel tiene? ¿Cómo lo piensa alguien que está imbuido en la lengua? ¿Y qué el papel le damos a esto paraverbal para, sobre todo, para darle lugar a las emociones, a otras formas de expresión, de capacidad de comunicación? Porque se trata de eso, de la comunicación, ¿no? Claro, claro. Bueno, vos sabes que, Horacio, que existen gestos que parece que son universales y otros que no lo son, ¿no es cierto? Son muy de la cultura. Vos, por ejemplo, te vas acá a un café y haces así al mozo y te va a traer un café. ¿No? Vas a Europa y haces así, te traen una almohada. Evidentemente no es universal. Entonces, hay gestos que sí, esto generalmente es el yo, ¿no es cierto? En la cultura, sí, en la cultura del ser humano. ¿No? Pero la paraverbalidad es tan rica y nos completa de tal manera que uno a veces se asombra de la riqueza de esto. Te pongo un ejemplo para que nos entendamos más, ¿no? Para yo ser un poquito más claro. Yo estaba en un país en el que se habla una lengua que es muy local, ¿no? La República Checa, para ser exacto, ¿no? En Praga. Bueno, yo mal que mal, qué sé yo, hablo francés, el inglés me defiendo, hablo un poquito alemán, dije, algo, qué sé yo, esta gente fueron parte del Imperio Austríaco, alemán van a entender. Bueno, me bajé del tren que me llevó, me bajo del tren y ya viene un tipo y me dice, "Prosto, tropa", y dije, bueno, no, espera. Entonces le trato de hablar en francés, me miró como nada. Mi colega le habló en inglés, nada. Yo le dije, bueno, alemán, que eso tal cosa, nada. Bueno, finalmente le hicimos señas, ¿no? Como diciendo valija, qué sé yo, turista, no sabíamos qué cuerda hacer. Saqué el pasaporte y entonces ahí me dice, pasu era el pasaporte. Bueno, lo único que aprendí en checo. Muy bien, logro que me dejen pasar, ¿no? Tenía la visa, todo qué sé yo, y ahora dije, y ahora agarrate Catalina, ¿cómo me arreglo? Entonces empezamos a buscar hotel, que por suerte la palabra hotel era igual, ¿no? No conseguíamos, nadie nos podía explicar cómo, había un lío en la ciudad, que se dio de novela, y llegó un momento en que ciertas, no quiero ser desagradable, pero ciertas necesidades fisiológicas me obligaban a buscar un lugar, porque no iba a hacer mis necesidades en el puente de Carlos, ¿no? Seguramente estaría preso todavía. Entonces entré a una confitería, y me atiende una hermosísima chica, rubia, muy bonita ella, que me dijo algo. Yo no entendí nada, no sé si era un saludo o nada. Entonces yo le digo, bathroom, toilet, toilet. Le dije, no sé, ya no sabía en qué lengua. Y la piba me miraba como si, qué sé yo. Hasta que le hice un gesto, ¿no? Me tomé los brazos así, me bajé un poquito y le hice... Y entonces la chica me... ¿no? Enseguida. ¿Sí? O sea, creé una especie de lenguaje universal. ¿Sí? Había que salvar la situación. Con lo cual, uno dice, evidentemente no son universales todos los gestos. No. Es más, me pasó de hacer este gesto para parar un colectivo y que me mirase el colectivero, el chofer, parase y me dijese, ¿usted me conoce? No, le digo, lo llamé para... Dice, no, porque pensé que me saludaba. El colectivo para en todos lados. Bueno, qué sé yo. Uno acostumbrado a Argentina, que levanta el bracito, bueno, yo dije, debe ser igual. ¿Sí? Es decir, ¿cómo? Siempre digo que a la gente que viaja hay que explicarle, o trata con... Primero, dos cosas. Las malas palabras y la paralingüística. ¿Sí? Porque uno hace un gesto y por ahí es una barbaridad en otro país. ¿No? A mí me pasó en España que subo a un colectivo, había una señora sentada muy emperifollada a la gallega, ¿no? Y yo le digo, disculpe señora, ¿se corre de asiento? La mujer me cachetazo. Claro, porque en España correrse, claro, es que
en fin, que la relación concluya, ¿no? La pobre mujer me miró y dijo, este degenerado, ¿qué quiere? Por supuesto que cuando fui a comprar una cosa y me acompaña un español, yo me acuerdo, tenía un español del hotel, no sé cómo fue la historia, la cuestión es que entro, compro eso, lo voy a comprar y me dice, vale 20 pesetas. Y al español le pareció barato, entonces me codeó y me dice, claro, yo dije, acá adelante, digo, claro, digo, delante de todos. ¿No? Es decir, ojo con las dobles palabras, ¿no? Porque uno dice, acá en Argentina decís, nos vamos a joder un rato, y en España, bueno, no se lo digas a una mujer, ¿no? Porque, es decir, primero las malas palabras, o las palabras con doble sentido, digamos, por decirlo de una manera. Y segundo, la paralingüística, que es fundamental. En un pueblo forma parte de su, digamos, de su acervo, por decirlo de una manera. No son universales, salvo algunos gestos. Ni siquiera el saludo, ¿no? Uno a veces piensa que el saludo hace así y dice, este está loco, ¿no? Muy particular. Sí, es un dato. Bien, nos quedan 5 minutos, estimo que ya estamos como concluyendo. Estaría bueno que si tienen por ejemplo. alguna pregunta para hacer, si quieren comentar Buena algo, hora. aprovechen ahora porque nos quedan 4 minutos con 47 segundos. Ahora o nunca. Yo, profe, ¿puedo? Sí. Justamente ahora lo estaba escuchando con todas tus anécdotas y me parecía muy interesante preguntarle si realmente cree que existen malas palabras o si solamente es como un adjetivo que uno pone. Para mí, yo particularmente creo que no hay malas palabras, que en realidad nosotros las calificamos así, pero me gustaría saber qué piensa usted al respecto. No, no existen las malas palabras, María Lorena. Existen fundamentalmente las malas intenciones, ¿no es cierto? Es decir, uno puede decir una palabra que es un poquito más fuerte. Obviamente que si voy a un templo de cualquier religión, no voy a entrar diciendo, ay, me pica el culo. Evidentemente, soy un desubicado. Pero si vas a España y le vas a comprar un pañal a tu bebé, no se te ocurra nunca decirle, porque la colita se le paspa, porque te van a mirar como, ¿qué colita? Su nene está enfermo, ¿viste? Tiene cola. Le dicen culo, ¿sí? Así en todos lados. Es decir, no existe la mala palabra. Lo que uno hace es adecuarse. Acá estamos entre personas que somos colegas, que podemos permitirnos esto. Yo a un chiquito no se lo diría estas cosas, porque bueno, me merece un respeto, o a una mujer determinada, no sé, qué sé yo. De pronto uno sabe el ámbito en el que está. Incluso vos pensás, vas a la cancha, ¿no? Yo soy cero fútbol, pero vas a la cancha y el árbitro cobra en contra de tu equipo. Vos no le decís, ay, Efebo, que te has equivocado, ¿no? Al cobrar semejante, ¿cómo te atreves por Zeus? No, ¿qué vas a hacer? Vas a nombrar a la hermana del árbitro, a las partes pudendas de la hermana del árbitro, a la madre del árbitro y a su profesión más antigua, ¿no? Y lo vas a mandar generalmente a las partes pudendas de la hermana. Y eso forma parte generalmente del lenguaje del lugar. Vos no vas a decir, qué horror, mirá lo que dice la barra brava. Y no, ¿qué van a decir? ¿Qué le van a decir? Muchacho, no, te has equivocado. Claro. Así como uno no entraría a una clase y diría, metete la tiza en el... No, claro, imposible. ¿Sí? Eso es adecuación. No hablo más. Bueno, más que enriquecedor, yo creo que nos quedaríamos toda la noche, como dirían los de No, no, Lutier, por favor. quedamos Por ejemplo. acá. No, pero hablando en serio, fue muy enriquecedor. Creo que inauguraste el espacio conociéndonos así con Ay, bueno. con toda la furia este año. Va a ser muy difícil ahora superar este momento. No, Sebastián, nos sí, pusiste en un ahí vamos. compromiso, nos pusiste en un compromiso. Bueno. Así que bueno, Marce, ¿algo para decir? No, simplemente agradecer a Sebastián por A ustedes. esta, por habernos acompañado y habernos hecho pensar también con estas cosas, que siempre es un gusto escucharlo a Sebastián. Y también algo que no quisiera que se termine sin también
invitarlos también, no es que soy la parte de prensa del canal de YouTube de la mira, última nada. página, ¿no? Pero es muy interesante Sí. que si algunos de ustedes, por ejemplo, ahí la veo a Analía que entró también, es una admiradora también de la página, del canal que tiene en YouTube, que presentan temas muy interesantes, que se llama La Última Página, se llama uno, y el Ahí canal, anoté, Marcelo, el canal, mira. Ahí va. listo, buenísimo. Y hay dos canales, y con el hilo de Ariadna es el Con el hilo de otro también, Ariadna. Sí. ¿no? Hablamos de mitología. De mitología. Exacto. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias, Sebas. No, que Y yo soy gracias a todos. agradecido, les agradezco a todos. Un Recuerden que mi abrazo. todos es inclusivo, ¿eh? Habría muchas cosas para decir sobre eso, Sí, sí, que es muy interesante. También desde el punto de vista filosófico, ¿no? Que Sin duda. me quedé pensando algunas cosas. Pero bueno, en ocasión lo podremos charlar, Sin ¿no? duda. Se va Yo a quiero poder. agradecer Sí. a Horacio, a Marcelo, a todos ustedes y a todas ustedes. No iba a decir ustedes, ¿vieron? Claro. Primero a las damas, a todas las damas aquí presentes, a todos los caballeros, a Horacio y a Marcelo muy especialmente.